qué le motivó a solicitar este empleo? Bueno, hace tiempo que no trabajo y necesito ayudar en casa todo lo posible. ¿Y qué le hace pensar a usted que es mejor que el resto de los candidatos? Creo que sabré aprovechar esta oportunidad con una dedicación total. Quiero sentirme realizado en mi trabajo, que sea valorado por la gente. ¿Cuáles son sus mayores defectos? Bueno, puede que a veces sea demasiado perfeccionista. Bien, ¿y tiene alguna pregunta? Sí, ¿en qué consistiría exactamente el trabajo? Pues si le contratásemos, usted sería el encargado del estudio sobre el crecimiento de césped en las áreas urbanas públicas del centro de la ciudad. Para ello tendría que desplazarse cada mañana a los diferentes puntos que nosotros mismos le indicaremos, cargado con el equipo de medición necesario. Si hago algo, lo hago lo mejor posible. E intento disfrutarlo. Cada mañana me levanto con el reto, hoy lo puedo hacer mejor. Del trabajo muchos lo esperan sin un salario o una carrera que les permita ir subiendo peldaños. Algunos inician la jornada laboral sin más ilusión que esperar la hora de salida. Empiezan el lunes añorando que llegue el viernes. Eso es estúpido. Si pasamos 2/3 de nuestra vida trabajando, ¿por qué vivir amargados? Es cierto que no todos los empleos tienen las mismas responsabilidades. De mi trabajo no depende la vida de nadie, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? ¿Qué haces? ¡No! ¡Fuera! ¡Me has aplastado! ¡No puedo medirlo ahora! ¿Qué hago? Me has jodido mi trabajo. 10 días llevo midiendo el césped. Para que vengas tú y... Bueno, puede que a veces sea demasiado perfeccionista.